Miércoles pasado. Está Martín Rodríguez Yebra en la redacción de La Nación. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes, Débora. Muy bien. Sí, Bueno, como decís, sí. muchísima atención por lo que pase mañana afuera, por supuesto, y también por lo que vaya a pasar adentro del Congreso y lo que está pasando ahora también. O sea, son 48 horas de máxima intensidad para el gobierno y para la política argentina en general. Ahora, de la reunión, viste, hoy se reunió Bullrich en la Casa Rosada, impactaron un poco los participantes del encuentro, ¿no? Porque estuvo Bullrich, estuvo Neyfar y Kravets de la CIDE, estuvo Santiago Caputo, Mojeta de Transporte, o sea, bueno, Amerio, ¿no? El vice de Justicia, un dato político ahí también. ¿Qué te parece a vos que están organizando para mañana? ¿Algo distinto? Sí, claramente el nivel, digamos, de los participantes y la cantidad de participantes y áreas involucradas en la preparación del operativo es de alguna forma una autocrítica por lo que pasó la semana pasada, más allá del apoyo que recibió Bullrich del presidente, de esta idea de hicimos todo bien y hay que bancar a la policía, etcétera. Todo lo que vimos en las horas posteriores a la marcha de la semana pasada, hay una idea dentro del gobierno de que un operativo policial no puede terminar ni con desmanes del nivel que vimos, ni con sangre en la calle, ¿no? Y esta vez con mucha más anticipación y con la idea de que puede ser una marcha más multitudinaria, hay una intención del gobierno de mirar con lupa todo lo que va a haber en ese operativo para diseñarlo desde todos los ángulos. Por eso también estaba la gente de transporte, por eso la gente de inteligencia, tratar de poder traquear todos los movimientos de los manifestantes y garantizar que en la medida de lo posible, por supuesto, si no es que hay un ataque deliberado y masivo contra el Congreso, esa marcha termine de manera ordenada, ¿no? Hay una vocación de que no vuelva a pasar lo que vimos la semana pasada en el Congreso. Eso por el lado del gobierno. Ahora, por el lado de los manifestantes, teniendo en cuenta que acá ya terminaron, digamos, adhiriendo algunas organizaciones sindicales, sectores de la política que se han solidarizado a lo largo de estos días, ¿te parece que la intención también es del otro lado mostrar un poco más de civilidad? Mira, de por sí ya tenés una marcha, vamos a llamarla a cara descubierta, ¿no? Hay organizaciones con nombre y apellido, con dirigentes detrás, con más cosas que perder en una marcha que termine de manera violenta y descontrolada. No es lo de la semana pasada, en donde veíamos también esta convocatoria extravagante de los hinchas, si había barras, no había barras, pero que era como anárquico lo de la semana pasada, y esta vez estamos viendo organizaciones concretas que van a estar poniendo la cara y que, por lo menos es lo que transmiten, no quieren que termine nuevamente en desmanes, sino que quieren hacer una demostración política de fuerza, ¿no? Ahí aparecen los organismos, las organizaciones sociales, que hacía tiempo que no se las veía por la calle, las vamos a ver mañana. Están la CTA, está ATE, por supuesto, va a estar la izquierda también movilizada a la tarde. En algún momento habían pensado en ir a la mañana por si se inicia la sesión vinculada al acuerdo con el Fondo Monetario, pero bueno, evidentemente no les da el ancho de banda para mantener dos protestas, o sea que van a tratar de concentrar en esa. Y de los dos lados lo que se dice es que hay una vocación de que no termine en violencia, pero por supuesto... nunca se sabe, con la calle nunca se sabe. No, y el tema está muy caliente y no sabemos qué puede pasar. Bueno, me gustó eso de que no les daba el ancho de banda para las dos propuestas, las dos protestas. Quiero sumar al senador, sabes que está con nosotros, Martín, te cuento, el senador Pablo Blanco. Gracias por estar acá. Bueno, porque también va a haber tensión dentro del Congreso, ¿no? Tenemos el tema de diputados vinculado con el acuerdo con el fondo. Puertas adentro, también cómo se interpreta. Bueno, vamos a ver, mañana nosotros no tenemos actividad en este sentido, nada relacionado con la protesta. Sí, en estos momentos se está llevando a cabo, o debería haber ya iniciado la Comisión Bicameral de Tratamiento del DNU, que de concluir con un dictamen será seguramente mañana tema de tratamiento en la Cámara de Diputados, pero no está prevista otro tipo de actividades en el Senado en el día de mañana. Sí, pero bueno, como hombre de la política le pregunto, ¿no? Independientemente de la actividad del Senado. Con preocupación, creemos que hace falta tranquilidad, hace falta tranquilizar los ánimos tanto de un lado como del otro. Me parece que lo que sucedió el miércoles pasado, sumándose a un reclamo legítimo de
los jubilados que se viene llevando a cabo miércoles tras miércoles, aunque se venía ya insinuando una mayor tipo de conflictividad con la fuerza de seguridad en cada una de las últimas manifestaciones. Me parece que lo del miércoles pasado nada tuvo que ver esencialmente con un reclamo de los jubilados. Me parece que se utilizó, sin duda, ese reclamo legítimo con otros objetivos. Martín, ¿y cómo estás viendo vos el ruido, ¿no? Hoy en los mercados también, en la previa de la discusión del acuerdo con el fondo, en paralelo también en la previa de la marcha, porque muchos miran, ¿no?, lo que pasa en la calle desde el punto de vista también de lo económico, ¿no? Sí, principalmente creo que la reacción del mercado tiene que ver con lo económico. Por supuesto que lo político sobrevuela la acción, pero está más vinculado con la incertidumbre respecto de el cambio en lo que es el régimen cambiario que se vendría posterior al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay muchas señales de que se iría hacia el fin de este modelo del crawling peg, del 1% que viene manejando el gobierno, este precio relativamente controlado del dólar, hacia un esquema que todavía no conocemos y que el gobierno no está mostrando, y creo que el mercado está empezando a cubrirse de los eventuales riesgos de esa salida. No sé si salida del cepo o no, pero sí de un nuevo régimen cambiario. Me parece que principalmente tiene que ver con eso, pero por supuesto se mezcla la política, no solo por la inestabilidad callejera, sino también porque justamente ese acuerdo tiene que pasar todavía el test del Congreso en los términos que lo puso el gobierno, que es decir, mandar un DNU, pero sí, todavía una de las ni cámaras siquiera... al menos sí lo debería una de las convalidar o cámaras rechazar. De hecho, sí, está ahora empezando, bueno, cuando estábamos empezando a hablar todavía no había arrancado la reunión de la Comisión Bicameral que tiene que dictaminar sobre el DNU para poder mañana hacer esa sesión, y todavía no está 100% asegurado que tenga el oficialismo los votos necesarios para que salga ese dictamen, porque hay ahí algunas cuestiones desde reglamentarias hasta de algunos votos, sobre todo de un senador díscolo de La Libertad Avanza, que no se sabe bien para dónde va a caer la moneda, ¿no? Y les quería preguntar a los dos, tanto al senador Blanco como a Martín, si esto que se empieza a gestar, ¿no?, ya es el segundo miércoles de gente movilizada en las calles, sectores de la oposición del peronismo, fundamentalmente del kirchnerismo, que empiezan a convocar, si han visto algún flanco de debilidad en el gobierno, y en todo caso, si así es, ¿cuándo comenzó? Empiezo por vos, Martín. Sí, creo que en la oposición huele en un momento de mayor debilidad, no te diría de debilidad absoluta, ni mucho menos, pero sí de mayor debilidad de la que tenía el gobierno, por ejemplo, a fin de año. Y te diría que el punto de inflexión es Davos, ¿no? El discurso de Milei en Davos y las reacciones que eso generó, que también generó una movilización callejera en su momento por los dichos vinculados a la homosexualidad y cómo lo había vinculado con la pedofilia. Y a partir de ahí, muy poco tiempo después, viene el caso Libra y empieza a haber una suerte de desorden muy evidente en el gobierno, con muchos episodios que golpean en la imagen del presidente, lo que fue la Asamblea Legislativa, la actuación respecto al tema de la Corte Suprema a partir de un decreto, en fin, empieza a haber señales de cierta debilidad del gobierno, por lo menos relativa en comparada con lo que venía haciendo hasta entonces, hasta finales de año sobre todo, y este hito que va a ser para el plan económico, el acuerdo con el fondo, que también agrega incertidumbre hacia adelante. Yo creo que en ese contexto, lógicamente, los sectores políticos que venían en la lona, digamos, sobre todo el peronismo, muy desorganizado y muy dividido, bueno, ven una oportunidad de levantar el perfil y de confrontar con el gobierno. Creo que eso es natural y creo que es parte de lo que estamos viendo, ¿no? ¿Usted, senador, cómo lo ve? Comparto prácticamente la totalidad del comentario. Yo creo que el gobierno ha hecho, desde mi punto de vista, una incorrecta lectura. Su éxito económico parecería ser que le autoriza a hacer cualquier cosa, y me parece que ese es el grave error que está cometiendo el presidente de la Nación. Uno a uno los hechos que fueron acá detallados fueron determinantes en este sentido, y yo creo que el presidente debe entender que más allá del acompañamiento que pueda tener de la sociedad y del éxito económico en bajar la inflación y en lograr algunos objetivos de equilibrio fiscal y déficit cero, no lo autoriza a hacer cualquier cosa. Me parece que hay que respetar un poco el funcionamiento de la institucionalidad, y actitudes como las que está teniendo, inclusive con esta decisión de enviar un decreto de necesidad de urgencia tratando un tema que específicamente debe estar estipulado por una ley, tampoco ayuda a esta pacificación, porque tranquilamente, yo lo comentaba con otros colegas nuestros, nosotros le hemos aprobado desde la oposición y con
valga la redundancia, la oposición del propio oficialismo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Alberto Fernández, y nada indicaría que no suceda lo mismo con este gobierno que tiene otros logros económicos importantes. Ahí la duda es precisamente es el Senado, porque me parece que la idea del gobierno de mandar el DNU, ahí le pregunto a Martín qué piensa él, era precisamente no necesitar de las dos cámaras, porque el Senado es el lugar en donde el gobierno entiende va a tener mayores dificultades, porque el peronismo tiene 34 senadores. ¿Vos cómo lo ves, Martín? Sí, sin dudas. El gobierno de alguna manera ha cerrado el Senado de cierta forma al sacarlo de la discusión, por ejemplo, o intentar sacarlo de la discusión de los jueces de la Corte, y después con la promulgación de ese DNU, que lo que busca justamente es que una sola Cámara tome la decisión que, en teoría, por la ley de Guzmán, tenía que tomar el Congreso en su conjunto. Claramente es un escenario muy hostil para el gobierno, por lo menos cuando se trata de conseguir 37 votos, como requeriría una ley de ese tipo, sobre todo por el quórum, ¿no? Claro. Prefiere ir por diputados y está buscando atajos, ya sea de decretos o con decisiones que le permiten tratar los temas en la otra Cámara, que es un poquito más favorable al gobierno. Bueno, si puede lo hace por esa vía, ¿no? Que el Senado trabaje lo menos posible es el ideal hoy del gobierno, donde además quien lo preside, que es Victoria Villarroel, se ha transformado en enemiga declarada por el gobierno. Entonces es un escenario en el que cada vez que el gobierno pueda evitar que funcione, lo hará. Sí, sobre todo cuando necesita celeridad, como en el caso del acuerdo con el fondo. Les quiero compartir este tuit respecto de la inflación que acaba de publicar el presidente Javier Milei, porque da la sensación, como recién decía también el senador Pablo Blanco, que el tema del rédito económico o mostrar que tiene un objetivo cumplido parcialmente, que es lo que la ciudadanía le pidió, que es bajar la inflación, está en ese camino. Acaba de postear el presidente Milei arrobando al ministro de Economía, Luis Caputo, el mejor ministro de Economía de la historia argentina, inflación mayorista 1.6%. Si neteamos solo el crawling peg a la tasa anual, viene viajando al 7.4%. Si a su vez restamos la inflación de Estados Unidos, empezamos a ver tasas cada vez más razonables. Vive la libertad, carajo, y abajo el dato oficial, ¿no?, del INDEC. Da la sensación de que intenta el presidente retomar la iniciativa en la cuestión económica, más allá de los ruidos cambiarios de hoy, mostrando el número de la inflación, a pesar de que el último indicador de 2.7 está levemente por encima del previo, ¿no?, del 2.4. Un punto importante. Sí, es así. Sí, quería aportar algo. Perdón, ¿no? Sí. Sí, coincido con tu mirada. Está buscando volver a una zona de confort, digamos, o al lugar donde él se mueve con mayor comodidad. De todos modos, proyectando datos hacia adelante, que es algo, bueno, bastante discutible en términos económicos, porque en el medio vas a tener alguna valla importante, y lo del Fondo Monetario es una de ellas, que puede marcar un cambio de rumbo o meter un poco de ruido en esa senda de desinflación. Entonces, está bien, el gobierno se afianza en esos datos, pero esos datos, proyectarlos hacia adelante sin tener en cuenta que primero hay que sortear algunos obstáculos importantes, bueno, no termina de ser de todo consistente. Senador, para si cerrar. me permite, sí. yo quisiera hacer un comentario, porque la verdad que a mí hay cosas que me sorprenden, porque se le da legitimidad o normalidad a una situación que es completamente irregular. Se dice que el gobierno está buscando cerrar el Senado, que el gobierno está buscando que se trate a través de un elemento que no es válido, porque hay que ir a la Constitución. Acá seguramente habrá abogados, que es clara la Constitución, donde dice que el decreto de necesidad de urgencia son casos muy excepcionales, y sobre todo cuando el Congreso no esté funcionando, y que a través de distintos medios de comunicación se le dé como que normal esta chicana o este atajo que el gobierno nacional está buscando para incumplir con la Constitución. La celeridad se le puede dar en tanto y en cuanto el gobierno esté dispuesto a dar celeridad. Sí, o a consensuar, ¿no? Pero está pretendiendo una autorización para un crédito del Fondo Monetario Internacional, que lo único que sabemos es que es una renegociación y que puede ser a 10 años, no se sabe más nada. Entonces me parece que en algunos casos hay que ser serio en este sentido, y más con las cuestiones económicas, con la experiencia que tenemos del fracaso de todos los planes del Fondo Monetario Internacional. Entonces yo
no debo, o por lo menos yo lo planteo y no creo que sea aceptable decir que se busca un atajo, que se quiere cerrar el Senado. Lo que pasa es que el gobierno tiene que entender que está en un país federal, en un país con división de poderes, y que la negociación o la conversación con distintos sectores es imprescindible. Acá no se eligió un rey para hacer lo que yo digo y como yo quiero. No, acá se eligió un presidente claro, que senador, debe funcionar en un sistema democrático. Está muy clara su posición, yo entiendo y ya lo doy a Martín para cerrar, que no era la intención naturalizarlo, sino dar cuenta de cuál es la intención del gobierno al haber ido por el atajo del DNU. Te dejo cerrar, Martín, con esta idea y ya tengo que... Sí. Exactamente lo que acabas de decir, o sea, una cosa es describirlo y otra convalidarlo, pero entiendo lo que quiere decir el senador. Sí, está, o sea, claro, está claro. Que uno termina, al solo describir esta situación, termina transformándolo en algo natural, pero lamentablemente es algo que viene ocurriendo desde hace muchísimos años y aquella descripción de lo que era un DNU en la Constitución del 94 se fue desvirtuando de forma escandalosa, incluyendo la ley que se votó en el año 2006 que le permite justamente este atajo. Sí, que fue un instrumento que le fue funcional al kirchnerismo, por eso a veces uno dice, ojo con los precedentes que se dejan, porque hoy está el gobierno, que a mí me es más afín, pero mañana vendrá otro que utilizará esa misma herramienta, ¿no? Martín, gracias. Gracias como siempre, Martín Rodríguez Yebra, desde la redacción de La Nación, y gracias al senador Pablo Blanco también, muy amable. Te quiero contar que llegó el mejor...